Lucía García es egiptóloga, ella es tandilense. Le vamos a dar la bienvenida a la radio del Eco de Tandil, Bollitolina. Buenos días, Buen Lucía. día. Federico y Boyo te saludan. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Buen día para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Bueno, Lucía, sí, hay mucha gente ya expectante para conocer estas historias, hay noticias, pero bueno, primero te quiero preguntar cómo nació esta pasión tuya por Egipto. Bien, bueno, desde que era súper chiquita, que vi un libro, ¿no? Con la clásica portada de la máscara de Tutankamón. Y bueno, ahí empecé como que me picó, ¿no? Esta necesidad de saber más de qué se trataba esta cultura milenaria. Y bueno, de a poco fui buscando información en una época donde el internet se utilizaba para cosas muy específicas, con lo cual no había, digamos, la disponibilidad de material digital como tenemos hoy en día. Así que bueno, de a poco fui adquiriendo libros. Cada vez que viajaba con mis papás, con mi familia a algún lado, me aprovechaba para ir a la librería local y comprarme algún libro de Egipto que en Tandil no encontraba, ¿no? Ujú. Y bueno, así de a poco fui estudiando durante muchos años, leyendo y leyendo de a poco hasta que, bueno, me incorporé en el mundo académico para estudiar profesionalmente. ¿De qué barrio de Tandil sos? Mira, vivo en Estrada, más o menos, digamos, de la fuente o sea, de Estrada y Rivadavia a 2 cuadras. Bien. ¿Y ahora dónde estás viviendo? Ahora estoy en Buenos Aires, hace ya 5 años que estoy viviendo acá. Bueno, viví también en Mar del Plata porque estudié allá y bueno, ahora estoy en Buenos Aires. Muy bien. Entonces tenías una pasión de chiquitita, después Sí, completaste tus estudios. Gran pregunta. ¿Pudiste viajar alguna vez? sí, 2 veces. Qué lindo. Sí. Sí. ¿Cómo fue Eh, la primera vez que pisaste esas tierras? Mira, la primera vez fue magnífico porque fue un sueño que tuve toda la vida, pero bueno, por distintas situaciones, en principal económicas, no tenía la posibilidad, y bueno, también laborales, ¿no? Yo siempre estaba full laburando, no me tomaba vacaciones, así que no he tenido la oportunidad. Y cuando surge poder ir en el año 2019, me fui 36 días. Así que estuve recorriéndolo a fondo y fue maravilloso, digamos, ¿no? Yo ya me fui, además de que sabía de la historia de Egipto, fui estudiando el país en un montón de aspectos, ¿no? Porque lo que es el antiguo Egipto no tiene nada que ver con lo que es el Egipto actual. Así que bueno, traté de ayornarme con todo lo que es la cultura en la actualidad, ¿no? Un país árabe, un país mayoritariamente musulmán. Así que bueno, llegar ahí fue como que me sentía en una película. Qué bárbaro, claro, tenías la teoría y las ansias y bueno, una vez que llegaste, ¿qué fue Sí. lo que más te impactó de la práctica de recorrer? La verdad, la amabilidad de la gente, porque bueno, yo había escuchado muchas cosas respecto bueno, a cómo es el trato con la mujer y demás, y la verdad es que no sabía cómo me iba a sentir yo personalmente en ese aspecto, ¿no? Y la verdad es que el nivel de educación y de respeto que tienen los egipcios hacia con las mujeres es impresionante. Estuve sola en Egipto, estuve con mamá en Egipto, que fue este último año que estuvimos varadas por la pandemia y Mm. estuvimos 2 meses en Egipto. Y la realidad es que ha sido increíble el modo en que nos han tratado, el respeto que nos han brindado. Eso es lo que más me impactó, ¿no? A diferencia de por ahí uno ya va con la cabeza en cierto modo seteada, si se quiere, y bueno, la realidad es que después ya te encontrás con que es otra cosa nada que ver, digamos. Empezaste a vivirlo y sentirlo en el lugar. Y me surgen dos preguntas. Exacto, sí. Primero, la carrera que estudiaste, digamos, ¿cómo se llama y de qué se trató? Y la que más me Sí, interesa es, ¿pudiste entrar adentro de una pirámide y recorrerla? ¿Qué se siente eso? Contanos, a ver. eh, sí, bueno, yo en realidad soy magíster en egiptología. Hice digamos, el curso de máster en una universidad europea, con la cual ahora estoy trabajando también. Y bueno, sí, y respecto a lo que me mencionás de entrar a las pirámides, sí, entré por supuesto a las pirámides. Es impresionante porque son unos pasillos súper estrechos y de muy pequeña altura, que tenés que ir agachado y haciendo mucho esfuerzo con las piernas, pero es asombroso la paz y la sensación que se siente al ingresar a una pirámide.
es alucinante, y a diferencia por ahí de lo que se cree, ¿no? Porque afuera, por supuesto, generalmente es un país muy cálido, que hace mucho calor, y quizás afuera te hace 30 grados y entras en la pirámide y baja 15 grados en un instante, digamos, ¿no? Estás, digamos, como en el centro de una masa que te rodea de piedras, que es por una parte escalofriante en el sentido de que decís, bueno, ¿qué pasa si se cae una piedra acá? Y por otro lado es la locura, lo increíble de pensar de que por exactamente los pasillos donde vos estás ingresando, por allí ingresó el sarcófago de un faraón de Egipto, ¿no? Y precisamente del faraón que tuvo la capacidad de construir semejante monumento. Me imagino, increíble. A ver, ¿cuál es tu percepción con respecto a cómo se hicieron esas pirámides? Porque siempre es la duda de que si vinieron los extraterrestres, si usaban elefantes, los mamuts, no sé, hay tantas cosas que uno en la televisión, en las películas ha visto. Entonces, alguien que ha estudiado ese tema que por ahí nos desasne un poco. Bien, mira, principalmente te voy a decir 3 motivos básicos por los cuales las pirámides no fueron construidas por extraterrestres, sino por seres humanos. Primero, justo en la parte oeste de lo que es la meseta de Giza, se encuentran las tumbas de los trabajadores de las pirámides, ¿sí? Uh-huh. Esto, digamos, era como un pequeño poblado específico que se dedicaban a realizar las tareas de construcción de las pirámides. Con lo cual ahí tenemos la primera evidencia científica de que las pirámides fueron construidas efectivamente por trabajadores y no esclavos, porque jamás a un esclavo se le podría dar la posibilidad de enterrarse cerca del monumento funerario de un rey. Ajá. La segunda evidencia es que en una de las cámaras específicamente de la pirámide de Keops, está tallado a forma de grafito uno de los grupos que trabajaban en esa pirámide, ¿no? Obviamente era algo que no se podía hacer, pero bueno, se ve que se las ingeniaron como para dejar un grafito, una muestra de yo trabajé aquí, yo participé de la construcción de estas pirámides, así que esa es la segunda evidencia. Y la tercera evidencia fueron unos papiros que se han hallado en el Mar Rojo. Lamentablemente no está completo y por eso no tenemos información certera de cómo fue la metodología empleada para construir las pirámides, pero que sí nos hablan de los grupos de trabajadores, cómo se dividían los grupos, el traslado de piedras hasta la pirámide. O sea que tenemos 3 evidencias claras, además, ¿no?, digamos, de toda la historia que envuelve esto, pero tenemos 3 evidencias claras que indican que las pirámides fueron construidas por egipcios, trabajadores que percibían un sueldo por su trabajo y que no fueron construidas ni por extraterrestres ni por esclavos. Muy bien, estamos dialogando con Lucía García, es egiptóloga, ella nació en Tandil, estudió egiptología y además conoce Egipto. Bueno, ¿qué lugar, te interesa, te apasiona todo, ¿no? Pero ¿qué lugar era así como la perlita, el lugar que decías, yo muero por conocer esto? ¿Y qué te pasó cuando lo hiciste? En realidad fue las pirámides, que justamente fue el primer lugar al que llegué, ¿no? Específicamente en mis 2 viajes seleccioné un hotel frente a las pirámides. Ah, bien. Y que seguramente mamá está escuchando, ella también se va a acordar de cuando vio las pirámides por primera vez, y es un espectáculo asombroso. Es como que te parás frente a las... Yo llegué, por ejemplo, yo llegué en taxi al hotel, y justo los hoteles frente a las pirámides tienen una serie de terrazas, que ahí es donde te reciben y podés ver la vista espectacular de las pirámides y el espectáculo de luces y sonido y demás. Y cuando llegás a la terraza y tenés de frente las 3 pirámides y la esfinge, es como que te tienen que pellizcar para decir estoy acá. Me imagino porque es una imagen que todo el mundo ha visto tanto en libros, en documentales, y es tan real, es tan real, están ahí, y es impresionante, es mucho más impresionante que verlo en cualquier fotografía o video o lo que sea. Estar ahí en vivo, en persona, es indescriptible. Algún día nos tocará. Yo me imaginaba llegar en el avión y que te tirabas en paracaídas con tal de llegar lo más rápido posible al lugar. Sí, tal cual. Sí, encima el aeropuerto del Cairo está en la otra punta de Giza, así que imagínate, después de estar 24 horas volando, llegar y estar otras 2 horas en un taxi hasta llegar hasta Giza. Es una locura, pero yo lo que digo, ¿no? Como uno de los pilares del Islam es visitar, aunque sea una vez en tu vida, la Meca. Yo creo que un pilar de cualquier ser humano debería ser visitar al menos una vez en la vida Egipto. Uh-huh.
Lucía, hubo noticias acerca de descubrimientos recientes que se han realizado Ujú. en Egipto. Bueno, contanos de qué se trata. Bien, mira, te comento, la realidad es que Egipto no para de sorprendernos, y es que en el año 2020, a pesar obviamente de la pandemia, ha sido uno de los años más prolíficos en lo que se refiere a hallazgos arqueológicos en el sitio de Saqqara. Para ubicarlos un poco en plano, Saqqara es una necrópolis que se sitúa aproximadamente unos 30 kilómetros al sur del Cairo, de la capital egipcia, y fue utilizada como necrópolis principalmente durante el Reino Antiguo. Ya después, en los periodos siguientes, se utilizaban como enterramiento real otros lugares, por ejemplo, la costa oeste de Luxor, la antigua Tebas. Y Ujú. bueno, este último descubrimiento que se llevó a cabo bajo la dirección del doctor Zahi Hawass, que es un reconocido egiptólogo, se han descubierto muchísimas cosas, pero lo principal y más relevante de este descubrimiento fue el templo funerario de la reina Nearit. Y bueno, para ponernos un poco en tono de lo que es un templo funerario, era un templo que se construía en las zonas adyacentes a las tumbas reales del antiguo Egipto, y se construían en lo que serían como en conmemoración al faraón difunto, y que estaban destinados principalmente a lo que eran las ofrendas y el culto al difunto. La reina Nearit, a la cual pertenece este templo funerario que estalló, fue esposa del faraón Teti, esposa real. Y Teti fue el primer faraón de la dinastía Sexta, o sea, estamos hablando del Reino Antiguo, aproximadamente el año 2300 y principios del 2200, ¿sí? Y bueno, aquí lo importante de este templo es que todos se han encontrado alrededor de 52 pozos con sarcófagos, estatuas, máscaras, se ha hallado de todo, y todo está datado en el Reino Nuevo, o sea, prácticamente 1000 años después de que el faraón Teti haya sido enterrado en su pirámide en Saqqara. Entonces, lo que nos demuestra este último descubrimiento es que efectivamente durante el Reino Nuevo Teti fue probablemente adorado como un dios, ¿sí? Y por eso es que numerosos personajes de la época del Reino Nuevo fueron enterrados alrededor de su pirámide. Y nos hace también comprender un poco más sobre la mentalidad de Egipto, cuando un rey era demasiado poderoso, digamos, la grandiosidad que podía dejar un rey a lo largo de los años para que finalmente fuera considerado como un dios. Cada descubrimiento arqueológico es una nueva página para reconstruir la historia, ¿no? Por eso la Sí. importancia. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra, Lucía? Sí, es lo que Decime todo ya. arqueólogo en este mundo se está preguntando. Efectivamente sería, bueno, uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de la historia, por supuesto. Se cree, yo también opino que probablemente esté en alguna parte de Alejandría o quizás bajo las aguas del mar Mediterráneo, pero bueno, es algo que se está investigando, se sigue investigando, han hecho muchísimas excavaciones en Alejandría, tras la búsqueda obviamente de la tumba de Cleopatra, y hasta ahora no se ha tenido suerte. Ujú. Sabemos casi con seguridad que falleció en Alejandría, pero no tenemos información absolutamente nada de qué pasó con el cuerpo finalmente de Cleopatra. Así que bueno, Ujú. creo que es algo, es una pregunta, es un dilema que va a estar en la mente de los arqueólogos por bastantes años más. La figura de Cleopatra, la última faraona, hay muchas películas, mucha ficción que se ha construido alrededor de su persona. ¿Qué diferencias hay entre lo que vos estudiaste y la ficción? Totalmente diferente. Sí, la realidad es que el cine hollywoodense ha creado, ha inventado historias, obviamente, con el fin de vender y crear esta ficción que tanto atrae a la gente, pero bueno, tiene poco que ver con la realidad histórica, Ujú. ¿no? Pensemos que Cleopatra está mucho más cerca en el tiempo de nosotros que de los constructores de las pirámides. Con lo cual, hablar digamos, igualar a Cleopatra con el antiguo Egipto es un grave error, digamos. Sí fue la última reina del Egipto faraónico, pero bueno, era ya más, estaba, digamos, bajo la influencia de los griegos, era otra cosa, digamos, muy distinto el mundo que se vivía en el Egipto en aquella época, en el año 30 antes de Cristo, 30-40 antes de Cristo, del que se vivió en el 2500 antes de Cristo.
Ujú. ¿Y qué otras diferencias con respecto a lo que vemos en las películas y la realidad encontrás, más allá de Cleopatra? Bueno, por ejemplo, la tumba, la maldición de las tumbas egipcias, ¿no? Eso. Se ha hablado, por ejemplo, muchísimo de la maldición de Tutankamón y se ha comprobado científicamente de que todas las personas que, en efecto, fallecieron muchas personas en los años posteriores al descubrimiento de la tumba, pero de que todas las muertes habían sido por causa natural, digamos, o bien por años que ya tenían los mismos descubridores, que quizás ya tenían 70, 80 años y murieron por causas naturales, nada relacionado a lo que era la tumba de Tutankamón. Y bueno, y en torno a eso sí se han hecho muchísimas maldiciones y también, ¿no? A mí me da un poco de risa de que siempre de que se descubre algo, como fue este caso de Saqqara y los sarcófagos, que la gente empieza a decir, no se ignoran los sarcófagos, la maldición, Cierto. y bueno, es algo puramente ficticio, ¿no? Sí, en efecto, en la antigüedad las tumbas estaban adornadas con una serie de textos, como que amenazaban a la persona que entraban, era más destinado a los saqueadores de tumba, como una especie de, ¿qué te va a pasar si profanás la tumba de este faraón? Claro. Pero bueno, era algo más de la creencia y un texto, digamos, nada llevado a la práctica, ¿no? Bueno, Me tiraste una ilusión de niño y me acuerdo cuando era chiquito, Titanes en el ring, la momia blanca, y Sí, ahora me decís que no es de la claro. maldición de Tutankamón, bueno, no lo puedo creer. después de ver la película La momia es difícil, ¿no? Sí, bueno, sí, yo la momia igual la vi 1000 veces, me Es encanta, pero buenísima. no tiene nada que ver, es buenísima, sí es buenísima, pero bueno, no tiene nada que ver, digamos, con Egipto. De hecho, el personaje Imhotep en realidad fue un gran, Imhotep de hecho fue el arquitecto de la pirámide escalonada de Saqqara. Fue el primer constructor en hacer un monumento enteramente de piedra, ¿no? El primer monumento de piedra de la historia. Y Imhotep fue un gran arquitecto, un gran mago, fue visir del faraón de ese momento. Nada que ver, digamos, al Imhotep que muestran en la película La Momia. Ujú. Bueno, Lucía, es muy agradable hablar con vos todo lo que sabés y todo lo que hay por Gracias. preguntar, ¿no? Uno podría estar Sí. meses y meses. Es nuestra historia también. Tenés Sí. un Instagram que tiene mucho Ujú. éxito, donde vas compartiendo estas historias para la gente que se quiere informar un poquito más y seguirte. ¿Cómo Exacto. es? Bueno, el Instagram es Egypt con EY.history. Ujú. Ahí me pueden seguir, que básicamente lo que hago es contar la historia de Egipto a través de fotografías, y ahí mismo van a poder encontrar el link al nuevo canal de YouTube que hice, que me estoy iniciando Uy, qué en bueno. YouTube, así que bueno, ahí también estoy haciendo videos explicativos sobre distintos aspectos que más pueden interesar sobre el antiguo Egipto. Uy, qué bueno. ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿También tiene el mismo nombre? El canal de YouTube el canal de YouTube se llama Descubriendo Egipto, pero bueno, el link lo pueden ver ahí en el perfil del Instagram de Egypt.history. Perfecto. Bueno, ya compartimos todo en redes. Acabas de tener un nuevo usuario, un nuevo seguidor. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Saludarás Por a tu favor, muchas gente gracias aquí a de ustedes. Tandil que te está Sí, por escuchando. supuesto, a mi familia, a mis amigas, bueno, a todo mi también querido. Bueno, abrazo grande, Lucía. Muchas gracias, saludos para ustedes. Adiós, gracias. Adiós. Gracias por pasar por la radio del Eco de Tandil, Boyitolina, Lucía García, egiptóloga.